Bueno, buenos días, instructor. Hoy le vengo a hablar de la evidencia de productos de la guía de aprendizaje número 7 de la actividad 5 de la evidencia número 4, llamada API del proyecto. En esto presentaré un sistema backend para una veterinaria desarrollada en PHP. Ese backend se encargará de manejar las operaciones de un CRUD para gestionar la información clave, como son las de las mascotas, las citas, los de los clientes, entre otros. Para este proceso utilizaremos PHP para crear los controladores que nos permita hacer las funciones del CRUD en nuestra base de datos. Pero antes de todo, debemos nosotros crear nuestra base de datos, y para ellos utilizaremos la herramienta, la herramienta SAN, ¿sí? Que es la que maneja el Apache y MySQL. Para eso, pues vamos a revisar. Aquí yo tengo el proyecto HDoc, y vamos a llamarlo aquí tenemos vamos a llamarlo así, la base de datos. Entonces abrimos el administrador de SAN. Bueno, ya estaba abierto, acá estaba abierto, vamos a cerrarlo y vamos a crear una nueva base de datos. En este caso le damos nuevo, le damos acá pegar, le decimos crear. No puede crear el clínico veterinario, la base de datos ya existe. Clínica. Ok, listo. Entonces lo que vamos a hacer es aquí eliminar esta. Para eliminar, pues damos aquí en operaciones y le decimos eliminar base de datos y le decimos ok. Listo. Ahora sí crearemos una nueva base de datos. Vamos aquí, le damos el nombre y le decimos crear. Una vez que ha creado, entonces lo que vamos a hacer es la importación de la base de datos. Le decimos importar, buscamos el archivo, que en este caso lo tengo en la carpeta de SAN, en HDoc, API Project, y jalamos la base de datos y damos aquí importar. Esperamos que importe la base de datos. Bueno, aquí todo nos salió excelentemente bien, sin ningún inconveniente. Vemos la estructuración de la base de datos. Aquí está la estructuración: agenda, citas, clientes, mascotas, configuración de consultorios, configuración, motivo de cita, mascotas, usuarios. Bien, bueno, ya una vez que nosotros tenemos ya nuestra base de datos acá creada en el localhost en SAN, entonces ahí sí verificamos y nos vamos a lo que es la parte de la creación de la API, ¿sí? Entonces la API que vamos a desarrollar será consumida utilizando herramientas como Postman para realizar pruebas y verificación de funcionamientos en cada una de nuestras operaciones. Como podemos observar, tenemos aquí en Visual Studio, lo primero que se hizo fue realizar una carpeta donde llamamos controlador y la otra carpeta llamada modelo. Entonces, veterinaria, y en veterinaria encontramos la carpeta de controlador, ¿sí? Y la carpeta modelo. Perfecto. Entonces, aclarando que dentro de la carpeta de controlador ingresamos más todos los controladores del proyecto. O sea, en esta carpeta ingresamos nosotros todos los controladores. En ella encontramos agenda controlador, cita controlador, cliente controlador,
clientes mascotas, configuración consultorio, mascotas controlador. Buscamos lo que fue la parte de mascotas, motivo de controlador, motivo citas controlador, usuario controlador, ¿verdad? Bien, entonces en la parte de acá todo lo que se encuentra dentro de la carpeta de CRUD funciones, en CRUD funciones, la llamamos modelo, donde incluimos las conexiones de PHP. Aquí en funciones encontramos todo lo que es la conexión de PHP. Bueno, aquí en la parte de las conexiones lo primero que se realizó fue la función de parámetros. Entonces, conexión de PHP, y aquí se realiza lo que es la parte de la función de parámetros. En este caso tenemos el localhost, que es este, donde redireccionaremos nuestra base de datos, ¿sí? O que es la dirección de nuestra base de datos. En la parte de abajo, donde dice nombre, database nombre, entonces tenemos lo que es la parte de el nombre de la base de datos, ¿sí? En la parte de acá de usuario, tenemos lo que es por defecto el root, pues que es el usuario, ¿sí? Y por defecto el root. Y tenemos lo que es la parte de contraseña. En este caso, si tenemos contraseña, pues editamos aquí en esta parte la contraseña. Si no, entonces la dejamos en blanco. En este caso yo no tengo claves, entonces se deja en blanco y así podemos nosotros hacer la conexión a nuestro servidor, ¿verdad? Ahora, para la conexión de nuestra base de datos se realizó un trincache. ¿Sí? Utilizando el PDO. Ese es para crear una nueva instancia. En el new PDO, que es la clase de instancia. En la new del PDO, que es la clase de instancia, que la representa la conexión a la base de datos. En el data nombre, soft number, es donde indicaremos el tipo de base de datos, que en este caso sería MySQL, ¿sí? Y en el host, que en este caso sería la parte del localhost, que sería ya la parte de localhost, que es la conexión. Y en la parte de dataname nombre se nombra la base de datos. Dataname nombre sería el nombre de la base de datos. En este caso sería clínica veterinaria. Por otro lado, se configuró el modo de error P2P. En este sector configuramos el error del error de P2P.
donde, o para más bien, para que lance excepciones. En este setGetAttribute se configuran los atributos de los objetos del PDO. Y en la parte del PDO, en esta parte del PDO, en Rode se maneja para que se haga exclusiones. Y en este sector del error de expedición se lanza excepciones en caso si hay errores. Bien, bueno, yo escogí el controlador de citas, creo que es. Yo escogí el controlador de citas, que sería este. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí en el controlador de cita? En la primera parte pues tenemos lo que es la parte de la cabeza, ¿sí? Esa parte es el encabezado. En esas líneas configuraremos todos los, como le dijera, en esta línea configuraremos los encabezados del HTTP para permitir que el Cross Origin Resource String, para que este Origin Resource String, que es necesario si la API será consumida desde un dominio diferente. También especifican qué métodos de HTTP está permitido. ¿Qué más? Tenemos un post, un delay, un option, un gate, un post, un delay, un option, y los encabezados permitidos finalmente establecen tipo de conexión de la respuesta de Judson. El tipo de conexión de la respuesta de Judson o J. Judson. ¿Sí? En la parte de abajo, en esta sector, hacemos lo que es la inclusión del archivo de conexión. ¿Qué quiere decir? Que en esta línea incluye el archivo de conexión PHP, que sería la conexión esta. ¿Sí? Hacemos las conexiones acá. La cual se debe tener configurada, y la conexión a la base de datos entre el PDO y el PHP Data Objeto en la variable PDO debe estar definida en este archivo para ser usada en la función del script. Aquí le está, PDO. Conexión entonces. Seguimos nosotros en cita. En la parte de abajo verificamos la conexión de la base de datos. La verificación de la base de datos. En esta parte verificamos que esté conectándose a la base de datos, donde ese fragmento verifica si la conexión de la base de datos PDO se ha establecido correctamente. Si no es así, responda un mensaje de error y teniendo la ejecución del script.
Después encontramos lo que es la parte de la función para insertar citas. La parte de función para insertar citas. En esta parte tenemos el SQL. Tenemos el SQL que define la consulta de SQL para insertar una nueva cita en la base de datos. Tenemos la preparación o preparation que usa el PDO para preparar las consultas, evitando inyecciones de SQL. Y el bidding el binding asocia los parámetros con los valores proporcionados. Y la parte de execution ejecuta la consulta y envía una respuesta de Judson indicando que cada cita se ha creado correctamente. Y lo que es el manejo de la expresión. Si bota un error, que lo capture y lo devuelva en formato JSON. En la parte de abajo, en este sector, tenemos la función de seleccionar citas. En ella encontramos que la SQL define la consulta y la SQL para seleccionar todas las citas. SQL para consultar y SQL para seleccionar las citas. La preparación y ejecución. Tenemos la preparación de ejecución, que es para preparar y ejecutar la consulta, ¿sí? Y lo que es el finch halt obtiene todos los resultados como un RAI asociado. Y la parte de echo JSON, que es la parte que nos envía los datos en formato JSON. En ese caso, si aparece o nos da un error, que la captura la devuelva a formato JSON. En la parte de abajo encontramos lo que es la parte de la función para actualizar una cita. En ella encontramos la SQL, la conexión a la base de datos para poder actualizar la cita o actualizar una cita existente. La preparación del blending, la preparación de blending nos sirve para preparar la consulta y asociar los valores a los parámetros. Lo que es la parte de ejecución, esta es la misma función como la que tenemos nosotros aquí en la parte de arriba de función de insertar. Ejecuta la consulta y envía una respuesta .json indicando que la cita se ha actualizado correctamente. Y el hecho o el eco, que es la impresión, que tome la captura del error y nos la devuelva en formato JSON. Para eliminar citas, esta función para eliminar citas, tenemos lo que es la SQL, que nos define la consulta de SQL para eliminar, ya sea por ID de la cita, para eliminar una cita, ya sea por ID, ¿sí? La preparación
o Blinkit prepara una consulta asociada al ID de la cita, ¿sí? Y lo que es la parte de la ejecución, ejecuta la consulta y envía una respuesta .json indicando que la cita se ha eliminado correctamente o satisfactoriamente. Tenemos lo que es la parte de manejo y solicitudes de post. Verificamos el método de post comprobando si la solicitud de post es de tipo post. Si es de tipo post, decodificando la base, decodificando de datos, leer el cuerpo de solicitud, que sería insert, que es leer el cuerpo de la solicitud y lo convierte en JSON a un array asociativo. Y una acción dependiendo de los valores de la acción se llama para crear funciones correspondientes, ya sea para crear, sea para eliminar. Y el manejo del error, si la acción no está definida o no se especificó durante o devuelva un mensaje de error. El manejo de solicitud GET. Tenemos el manejo de solicitud de GET, donde se verifica el método, prueba de solicitud tipo de GET. Si esta acción si la acción es de seleccionar, que llame a la función seleccionar cita para obtener cita, sino devolver la cita en formato JSON. Bueno, ingeniero, esto es lo que se realizó, lo que hice. Me disculpa, pero yo de explicación muy poco. Entonces, la verdad, pues, espero que haber cumplido con la evidencia. Muchas gracias y quedo atento.